Muy buenas y bienvenidos a Sector Primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Tres temas muy interesantes son los que vamos a desarrollar en el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para así ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también podéis disfrutar a diario en nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo hacemos hablando de agricultura ecológica. Es tal su crecimiento que un semillero de la zona, Semillero Saliplan, ya tiene una instalación dedicada exclusivamente a este tipo de agricultura. Familia, color, sabores, texturas, temporada. El producto de cercanía siempre tiene que estar en nuestra mesa, así que siempre que puedas, apuesta por el producto de cercanía. Bueno, estamos en la delegación de Puntalón, delegación destinada a la producción ecológica de forma exclusiva. Aquí todo lo que se produce es planta ecológica y bueno, los principales cultivos que producimos son pepino, tomate y pimiento. Lo que pasa es que bueno, ahora en esta campaña de invierno pues también hay plantas se produce brassica, en concreto planta de brócoli, también algo de puerro. Y siempre pepino, pimiento y tomate siempre hay, aunque en menor producción. Eso en cuanto a la línea de profesional. También tenemos la línea de hobby Saliplan a nivel de aficionado, que ahí tenemos pues, todas las especies que ahora mismo se pueden cultivar: alcachofa, puerro, lechuga, todo destinado al mercado aficionado y que distribuimos por toda España y Portugal. Cuéntanos un poco cómo es el proceso del semillero, es decir, vosotros cogéis la semilla, me imagino, y a partir de ahí, ¿qué hacéis? ¿Cómo lo cultiváis y en qué punto se lo dais al agricultor o se lo dais al aficionado? Bueno, todo parte de nuestra delegación central en Carchuna, ahí es el centro neurálgico de la empresa, de Saliplan. Sembramos allí y luego la producción, en el caso de la parte ecológica, se realiza en estas instalaciones de Puntalón, en las que tenemos dos invernaderos, este último que estamos estrenando en el que nos encontramos, y en total contamos con casi 3,5 hectáreas dedicadas a la producción ecológica. Una vez que llega la planta, las bandejas aquí se extienden y se produce la germinación y el crecimiento hasta el estadio y el tamaño que el agricultor nos pide. ¿Y cómo es en vuestro caso la producción? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los invernaderos y hablamos con los agricultores de ecológico, pues nos dicen que tienen lucha biológica, que tienen pegatinas. Estamos viendo que tenéis también. ¿Qué sistemas utilizáis vosotros pues, para el cultivo ecológico? Bueno, al final hay una serie de restricciones químicas, obviamente, y cada vez pues, se está imponiendo más la producción integrada, la lucha integrada. El control de las plagas ya en campo y por supuesto aquí en el semillero, pues con insectos auxiliares que depredan y controlan los insectos que suponen una plaga para los cultivos que producimos. Nos has comentado que antes tenéis un invernadero solo, ahora tenéis 2 invernaderos, me imagino que la demanda no para de crecer, ¿no? Claro, la demanda a nivel agrícola y en concreto en nuestra empresa crece y en el sector ecológico pues también va creciendo y nosotros especialmente, dado el servicio y los resultados que el agricultor ve en nosotros de seriedad, de control de materias activas y al final esa confianza hace que el agricultor pues confíe en nosotros y crezcamos a nivel de ecológico. ¿Hay que estar más encima de las plantas ecológicas que de las convencionales? Claro, requiere de mayor control, monitoreo, al final la lucha integrada exige de eso, un mayor control y cercanía a la planta. Francisco, cuéntanos cuáles son los cuidados que requieren las plantas que tenéis aquí. Por ejemplo, se me ocurre el riego, el aporte de nutrientes, ¿qué más cosas le hacéis? Bueno, pues la planta, pues como requiere mucho cuidado, sobre todo en ecológico, porque tenemos pocos medios químicos para poder combatir plagas y hacer plantas, entonces dentro de cada variedad pues necesitan algunas pues un requerimiento que no llevan otras.
Por ejemplo, un puerro es muy bravío, el puerro necesita más abono, y con respecto, por ejemplo, a un pepino, pues un pepino necesita riegos menos frecuentes, más cortillos, y vamos, para que salga una planta más vigorosa. Cuando nosotros vamos a los invernaderos, siempre los agricultores nos dicen que cuando la planta es más pequeñita, pues hay que hacerle más aportes nutricionales, hay que estar un poco más encima de ella, y conforme va creciendo, pues los aportes siempre es simplemente cuando van necesitando. En vuestro caso es similar, o aquí, por ejemplo, los aportes nutricionales que le hacéis son constantes. Pues sí, son similares. Aquí los aportes, cuando recibimos una planta que recién extendemos, pues ese aporte de nutrientes es menor, hasta que la planta tenga una germinación y un tamaño óptimo adecuado, en el cual ya requiera más nutrientes, en el cual vamos aportando pues poco a poco, y ya te digo, dependiendo del estado de la planta. A mayor tamaño de planta, pues mayor nutrientes exige la planta. Es decir, que en vuestro caso sería al contrario que los agricultores, digamos, ¿no? Los agricultores como que miman un poco más las plantas en el momento en el que las reciben, y vosotros al principio, claro, hay que tener en cuenta que vosotros lo que recibís es prácticamente la semilla, ¿no? Entonces, conforme va creciendo la planta es cuando más va incrementando. Correcto, nosotros recibimos la semilla, entonces la semilla pues requiere pues su humedad correspondiente y poco aporte. Y ya te digo, como te decía antes, conforme va evolucionando la planta, pues vamos añadiendo los nutrientes que requieren. Y en cuanto a los riegos, antes nos has dicho evidentemente que dependiendo de cada planta pues necesitará más agua o menos agua, pero por ejemplo lo mismo, al principio cuando llega la planta pequeñita o la semilla, ¿ahí necesita más agua, necesita menos agua? Ahí una vez que llega la planta que está en semilla necesita menos agua, por el tema de no hacer mucha humedad y que pudra la semilla y no germine. ¿Y el mantenimiento que vosotros tenéis aquí de las plantas, se limitaría a eso, a los abonos, los aportes nutricionales y el riego? ¿Le hacéis algo más a la planta? Me refiero, los agricultores, por ejemplo, cuando las plantan en sus invernaderos, pues tienen que quitarle hierba, tienen que destallarla. ¿Vosotros en vuestro caso qué es lo que...? Nosotros en nuestro caso, pues ese tema no lo hacemos. O sea, nosotros es hacer una planta que le llegue al cliente en las mejores condiciones óptimas, con un buen porte, y lo único que sería criarla hasta su estado óptimo para trasplante. Vale. Y en el caso de algunos cultivos, por ejemplo, que dependiendo del agricultor, si lo quieren con un tallo, con dos tallos, vosotros lo hacéis eso también, me imagino. Sí, correcto. Nosotros el agricultor, por ejemplo, sobre todo en tomate, pues piden demanda de despunte a 2, despunte a 3 hojas. Entonces nosotros lo que hacemos es, cuando en el momento óptimo del despunte a 2 o a 3, pues lo despuntamos, siempre dándole sus días de margen para que ese tallo, cuando llegue a campo, pues llegue en unas condiciones óptimas. Y luego, por ejemplo, a la hora de cortar la planta, para entregarla, ¿cómo lo hacéis? Por ejemplo, o sea, nosotros cogemos manualmente, las mujeres cogen y despuntan, si es a 2 hojas, pues despunta justamente al corte de las 2 hojas. Entonces, en ese momento seguimos regándola, seguimos abonándola, tratándola, hasta, ya te digo, hasta dependiendo, por ejemplo, las fechas que sean. En verano, pues en menos días pues se consigue tener el brote óptimo. En invierno pues se necesitan más días debido a las temperaturas y al clima. Me refería sobre todo a cómo es el proceso por el que vosotros cogéis la planta para entregársela al agricultor. Quiero decirte, ¿vosotros le hacéis algo o simplemente en la misma bandeja en la que la estáis cultivando aquí ya se la lleva el agricultor? ¿Cómo? Sí, correcto, en la misma bandeja, o sea, desde que la recibimos la bandeja, nosotros, pues te repito que la planta ya tiene una evolución. En el momento óptimo del despuntado, en este momento que le tenemos que hacer, nosotros le realizamos el despuntado en esa misma bandeja, no cambiamos ni nada. Y entonces volvemos a dejar la bandeja en su sitio, y esa bandeja, cuando los brotes ya tienen un tamaño óptimo, pues lo entregamos al cliente. La planta se entrega en la misma bandeja que recibimos. Bueno, y en cuanto al crecimiento de la planta, ¿es más lento en ecológico que en convencional o tarda igual? Bueno, normalmente las herramientas son diferentes al convencional, y el manejo, pero los días de crianza, por así decirlo, son muy similares tanto en producción ecológica como en convencional. Vale.
Y el grado de supervivencia de las plantas, es decir, por ejemplo, si vosotros empezáis con 1 millón de plantas, ¿cuántas plantas se pueden perder en el camino? ¿Ese número es mayor que en convencional al no utilizar productos químicos y tener que hacerlo todo de una forma natural? ¿Es mayor o es similar? Bueno, es evidente que hay mayor riesgo de enfermedades, pero realmente con los cuidados y controles y la tecnología de la que disponemos, pues hace posible que el aprovechamiento sea similar a la producción convencional. Desde que sale la semilla de carchuna, bueno, desde que se planta la semilla en carchuna, por decirlo de alguna forma, hasta que vosotros entregáis al agricultor, ¿cuánto tiempo pasa? Depende de la especie y de la época del año. Pues tenemos cultivos como la judía, que apenas tarda 1 semana en verano, a planta de puerro ahora en invierno que puede tardar 75 días. Hay un tomate entre 25 y 40 días, el pimiento entre 30 y 50, dependiendo también de la época del año. ¿Y todo lo que producís aquí se queda en la zona o lo vendéis fuera o cómo? Bueno, el mercado fundamentalmente es Granada, Málaga y Almería, pero tenemos clientes en la parte profesional en toda Andalucía y algunos en el norte y centro de España, pero fundamentalmente es Granada, Málaga y Almería. Y a nivel aficionado sí se distribuye por toda España y Portugal. También recientemente nos hemos certificado la norma NOP, que posibilita que agricultores y comercializadores de nuestra zona puedan exportar sus productos a mercados como el estadounidense. ¿Y cuáles son los productos que más salida tienen, que más demanda tienen? Lo que más producimos en ecológico en este último año, lo que más se ha hecho ha sido plantas de pimiento, pero pimiento, tomate y pepino son las principales especies a nivel hortícola en nuestra zona y también en el caso del ecológico. Cada vez se apuesta más por los cultivos ecológicos, ¿no? Hay quien dice que es el futuro, ¿no? Bueno, la producción ecológica aumenta y sobre todo también aumenta la producción integrada. Al final las restricciones en cuanto a las materias activas empleadas en los cultivos es un hecho y cada vez el agricultor y los profesionales a su servicio como somos los semilleristas nos estamos adaptando y cada vez con mayor éxito. Marta, nos ha comentado antes Juan Antonio que vosotros estáis realizando aquí la producción en un invernadero de última generación. ¿Qué significa eso de última generación y cuáles son los avances técnicos que habéis incorporado? Bueno, pues este invernadero de producción que no lleva ni 1 año se diferencia del resto en cuanto a avances tecnológicos, sobre todo en temas de gestión de clima, ¿no? Todo está muy asociado porque al final el clima es una de las maneras que nosotros tenemos para llevar la planta adelante y evitar los problemas. Entonces, con respecto a eso, pues los invernaderos cada vez tienden a ser de altura más alta y este es uno de ellos, ¿no? Además tiene una gran sistema de ventilación con ventanas cenitales del sistema mariposa, estilo mariposa, lo que nos permite una mejor gestión del clima dentro del invernadero, ¿no? También tenemos además estratificadores, sistemas de calefacción mediante aerotermia. También tenemos además los trenes de riego, son también de última generación, que se pueden manejar en control remoto, tanto en velocidad como en dirección. Luego además también en cuanto a sistemas de calefacción, bueno, refrigeración, tenemos también el doble techo, que es una de las innovaciones que se están utilizando últimamente en tema de invernaderos, y al final todo es nuevas tecnologías para gestionar mejor las condiciones que se necesita el cultivo dentro de los invernaderos. También como cultivamos diferentes tipos de especies, pues al final los invernaderos los podemos dividir con el sistema de bandas, de tal manera que al final en cada sección tenemos las condiciones óptimas para cada cultivo. ¿Por qué eso que nos has comentado lo primero? ¿Por qué se tiende a que cada vez los invernaderos sean más altos? Al final una mayor altura te genera un mayor volumen dentro del invernadero y a nivel físico es mejor controlar el clima, las condiciones del aire, la temperatura. Es una cuestión física, ¿no? Aparte de que, bueno, en este caso no porque es semillero, pero en temas de producción pues también te permite aumentar el cultivo en altura. Nos has comentado también pues, que eso, que al tener el sistema de banda os permite el invernadero dividirlo en varias zonas. La verdad que cuando hemos llegado, dependiendo de la zona, hay más calor o menos calor, lo que tú has dicho un poco, ¿no? Será para adaptarse a las exigencias del cultivo. Claro. ¿no?
Sí, correcto. Esta zona, de hecho, antes de estar abierta estaba a mayor temperatura, porque los pimientos que tenemos aquí necesitan una mayor temperatura para alcanzar condiciones óptimas. Entonces, al final, lo que hacemos es sectorizar para intentar dar las condiciones mejores a cada planta en cada momento. Por curiosidad, ¿cuáles serían las plantas que necesitan menos calor y cuáles son las que necesitan más calor de todas las que tenéis? Mayor temperatura pimiento, sobre todo, y menor temperatura cultivos tipo cebolla, por ejemplo. En cuanto a las personas que componéis el equipo de esta delegación, ¿cuántas personas trabajáis aquí? Pues aquí suele ser un poco dependiendo del volumen de trabajo que pueda existir, pero nunca hay menos de 10 personas y actualmente estamos trabajando unas 20-25 personas. ¿Y cuál es vuestra época de mayor producción? Pues ahí se divide en dos periodos de trabajo, uno que va de abril a mayo principalmente porque el hobby tiene mayor demanda y sobre todo también para nivel profesional para cultivo al aire libre, y luego agosto-septiembre para cultivo profesional, pero invernadero para la producción andaluza. Y Fran, una curiosidad que yo tengo, por ejemplo, imagínate que yo soy un agricultor y te he encargado 1000 plantas de tomate, ¿vale? Y tú me dices, las plantas ya las tienes listas, José Luis, pero yo te digo, pues me viene muy mal porque no he terminado de preparar la tierra y tal, ¿me las puedes mantener una semana más? ¿Eso se podría hacer, por ejemplo? Sí, sí, sin problema, sin problema. De hecho, las plantas pues no son tornillos como decimos, que se fabrican, y pues bueno, dentro de los límites siempre, pues podemos, si el cliente nos pide que retrasemos una planta, pues se la podríamos retrasar. Ya te digo, siempre dentro de unos límites que no se hayan límites excesivos en el cual pues perjudique tanto a él o a nosotros. Te voy a hacer una pregunta un poco personal. Yo no sé si llegará, muchas veces con los agricultores hablamos, porque claro, cuando hayan cultivado una planta, desde que la han recibido pequeñita, vuestra, hasta que les empieza a dar los frutos y un poco después, cuando termina la campaña y tienen que arrancarla, pues tienen como un sentimiento ahí de que algo que forma parte de ellos se les va, ¿no? En vuestro caso pasa lo mismo, es decir, con vosotros la planta está menos, pero tú, por ejemplo, estás viendo lo que tienes justo al lado, ¿no? Y cuando se la lleva el agricultor, te da, no sé, como algún sentimiento o dices, venga, vaya a empezar una etapa nueva, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En mi caso mismo yo te puedo hablar que vamos, que yo a lo que me refería es que se va un cliente, la satisfacción de que ese cliente recibe una planta en condiciones en la cual él va a trabajarla y es su futuro, pues la verdad que a mí me enorgullece bastante, y el hacer y poder hacer esa planta en condiciones, pues la verdad que es una satisfacción. Y es satisfactorio también este trabajo, aunque sea estar rodeado de plantas que sean pequeñas, pero a ti te gusta, a ti te llena. Sí, a mí la verdad que es un trabajo que me gusta, de hecho yo creo que lo vivo bastante y me apasiona, y la verdad que sí. ¿De qué volumen de plantas podríamos estar hablando que vosotros producís en una campaña en ecológico? Pues en ecológico podríamos estar hablando en torno a 20 millones de plantas, que sería un 15% más o menos del volumen de la empresa. Y creciendo, me imagino. Y creciendo. De hecho, estas instalaciones se han hecho nuevas pues por el tema ese de que vamos creciendo y necesitamos más superficie para poder... Sí, para dar respuesta a la demanda que tenéis. Antes hemos hablado un poco con tu compañero de los sistemas que vosotros utilizáis aquí, ya que no podéis emplear productos químicos en la producción ecológica. Vamos a profundizar un poco más, porque por ejemplo estamos viendo que debajo de todas las bandejas tenéis muchas plantas, muchas matas, ¿no? Por ejemplo, ¿eso para qué sirve? Bien, pues esas plantas que tenemos son plantas banques en las cuales hacemos suelta de insectos auxiliares, depredadores. O sea, por ejemplo, en la lobularia hacemos suelta de Orium, que es depredador de trip, y tenemos también cebada, en el cual hacemos plantas banques de purgón, en el cual soltamos el anfibio, que es un parásito, es una avispilla que depreda al pulgón, y con eso pues vamos combatiendo las plagas, las posibles plagas que puedan tener. La verdad que nosotros cuando hemos entrado en el invernadero, aquí lo tenéis todo mucho más hermético, por decirlo de alguna forma, que cualquier agricultor tiene su invernadero, porque bueno, lo que hablábamos también con tus compañeros, ¿no? La tecnología que tenéis vosotros aplicada aquí no es la que tiene un agricultor y tal. Aún así,
¿le afectan mucho las plagas a las plantas que tenéis o es más bien por precaución lo que estamos hablando? ¿De qué hacéis? Por precaución, aquí tenemos que tener la precaución pues, de posibles plagas. Nosotros tenemos que anticiparnos, entonces esa hermeticidad que tenemos es porque hay que evitar dentro de lo posible toda la infección que podamos tener. O sea, a eso se debe esta hermeticidad. En cualquier época del año disfruta de mi aguacate, en ensalada, solo, en guacamole o incluso prepárate una mousse de chocolate. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. Abordamos otros temas. En este sector primario os vamos a contar durante los próximos minutos cómo lo han pasado muchos agricultores motreleños durante la sexta ola de la COVID-19. Os vamos a contar todos los problemas que han tenido y sobre todo cómo han intentado solucionarlos. En el caso mío, nos hemos ayudado entre hermanos. Los hermanos de mi hermano han venido unos días conmigo, los míos han ido con mi hermano y así lo hemos tenido que hacer. Incluso la cosecha, pues que se coge cada 4 días, pues lo hemos tenido que, porque no damos avío, pues aumentarla a 5 o 6 días. Pues, unos compañeros pues me han llamado, mira que tengo este peón parado, llévatelo. En fin, ayudando, ¿no? En tu caso, cuéntanos cómo ocurrió todo, cómo fuiste, porque tú has pasado el COVID, por ejemplo, pues cuéntanos un poco cómo fuisteis pillándolo y cómo habéis ido solucionando las cosas. Primero pues mi hermano, el mayor, dio positivo, la mujer y los 2 hijos. Que tu hermano, hay que recordar que tiene también invernadero. Exactamente. Entonces pues me llamó y yo me hice cargo de llevar la tierra suya, uno hasta que saliera negativo, y en ese intervalo pues el día 5 de la noche de Reyes vino mi cuñado a vernos para acá, para allá, y nos llamó por la mañana de que había salido positivo, y esa misma noche mi mujer ya dio positivo también. Al otro día di yo y mi suegro y mi hijo, y al otro día las niñas, y hemos estado pues, en cama en la casa, dolor de cabeza, fiebre y para de contar. Es lo único. David, hay que decir que en vuestro caso, tanto tu mujer como tú trabajáis en el invernadero. Entonces, habéis coincidido que los dos habéis estado con COVID. En ese tiempo, ¿cómo lo habéis hecho? ¿No ha ido nadie al invernadero o han ido los peones? No, los peones, yo por el móvil nos comunicábamos, les di las llaves y ellos se han encargado de coger, de sulfato. Lo único, pues el día que había que sulfatar, me venía yo, aparte, le preparaba el sulfato con mis guantes, desinfectándolo todo bien. El tema del abono, lo de ellos todo preparado, desinfectándolo todo bien, para que ellos no tuvieran que tocar nada. Y ellos son los que se han encargado de sulfatar, de coger, de llamar camión para que venga a cargar los pepinos, de todo. Ellos han estado esta semana, digamos, súper liados. Y luego después os tocó a vosotros, os recuperasteis vosotros y algunos de vuestros peones cayeron. Ya salimos mi mujer y yo negativos, nos incorporamos mi mujer y yo, y al día siguiente, a los 2 días, pues salió Alberto y a los pocos días su mujer. También salieron, y la misma operación. Ellos en casa y nosotros pues apañándonos con ellos 2 menos. Una carga de trabajo extra porque también hay que decir, mucha gente que te esté viendo ahora mismo estará diciendo, pues bueno, pues si tuvo los peones malos, porque en ese tiempo no contrató a peones nuevos, y es porque no es tan fácil, ¿no? Bueno, exactamente, es que no encontraba a nadie. Entonces, pues, quiera que no, los compañeros, amigos, pues llamaban, te preguntaban cómo lleva el tema, de que si hace falta te echamos una mano, o los peones de mi hermano, que en ese momento ya estaban negativos, pues se pegaron con nosotros y nosotros con los peones de mi hermano, y así hemos pasado, digamos, estas 2 semanillas que han sido más durillas de trabajo. Eso te iba a decir, que claro, eso implica que los que estáis trabajando tengáis muchísimo más trabajo. Pues sí, han sido 2 semanas que cuando solemos echar unas
7 horas de trabajo diarias. Esas 2 semanas han sido con linterna, agarrándonos más temprano, apurando hasta el mediodía al máximo, y luego por la tarde a las 3 y hasta oscurecido, y con la linterna incluso aprovechaba un ratillo. Porque también hay que decir que además ha coincidido cuando el pico, digamos, de esta sexta ola coincidió precisamente con la época, con una de las épocas de mayor producción. Exactamente, es cuando, digamos, más trabajo hay que estar cogiendo, aunque hace frío y corta más, digamos, más lentamente, pero hay ya que cortar punta a punta de los pepinos, hay que barrer calles. Entonces es justo cuando más trabajo tiene. Entonces, entre lo de mi hermano, lo mío, pues ahí han sido 2 semanas que a reventar. David, cuéntanos en tu caso particular, ¿cómo ha sido tu experiencia con el COVID? Pues mi experiencia fue el primer día mucha tos y mucho dolor de cuerpo. El segundo día fiebre, bastante, llegué a 39,5. Y el resto del día, pues tumbado en la cama viendo la tele, porque ya más síntomas no he llegado a tener. De vez en cuando un golpecillo de tos y para de contar. Sin embargo, tu mujer fue peor, ¿no? Sí, mi mujer sí fue peor. Mi mujer ha estado 4 días, mucha tos, mucha fiebre, dolor de cuerpo, y es que no se podía ni mover. No se podía ni mover. Hemos tenido que estar cada uno en un cuarto, y porque ella lo pilló antes, al día siguiente yo, pues, ya nos habíamos cada uno en un cuarto. Y este es un problema que, como decíamos al principio de la entrevista, no es una cosa aislada vuestra, sino que muchos compañeros, muchos agricultores de Motril estáis teniendo este problema, ¿no? Sí, bastante. Yo conozco muchos compañeros que han pasado lo mismo que yo. Han tenido el COVID y han tenido que dejar la finca. Pues, bueno, tienen gente trabajando, tienen una familia que la han hecho una mano, y ahora que no, pues lo único que eso, el fruto pues se retrasa, porque si lo estás cogiendo cada 4 o 5 días, pues claro, a no dar bio, pues te lleva a los 6 o 7 días, pero es que no queda más remedio. David, vosotros también tenéis a gente trabajando porque tenéis varios invernaderos, pero yo me pongo ahora también en el caso de que habrá familias que tengan a lo mejor un invernadero más pequeñito, que se apañen entre ellos, que lo cojan entre ellos y que hayan cogido el COVID, y eso le haya supuesto tener que cerrar el invernadero durante 2 o 3 días o una semana, el tiempo que hayan estado malos. Sí. Yo conozco casos de gente que tiene poco terreno, que lo llevan entre el matrimonio y han cogido el COVID, y han tenido que, el día que han tenido que coger, llamar a algún familiar o algún amigo, o buscar a alguno que esté parado y que le echen una mano esos días al menos a hacer el trabajo. Me imagino que después de haber pasado el COVID, mucha precaución, ¿no? Porque aunque por ejemplo en tu caso haya sido leve, y tenga gente trabajando, pero claro, todo el desajuste que supone, me imagino que para evitar que se vuelva a producir, pues ahora estaréis incluso extremando más las precauciones. Sí, bastante. Estamos con mascarilla y siempre guardando la distancia. Alberto, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia con el virus. Pues la verdad es que no me puedo quejar, porque después de lo que se ha escuchado en la tele todo este tiempo, en estos 2 años que llevamos, por lo menos yo he estado con síntomas muy leves, ya hace un par de días. El resto de la semana pues no he tenido síntomas ni nada, vamos. ¿Cuáles han sido los síntomas que tú has tenido? Pues el primer día mucho cansancio, dolor muscular. Al segundo día empecé con unas decimillas de fiebre, pero al día siguiente ya no tenía ni fiebre ni nada. El dolor muscular pues 2 o 3 días, pero poca cosa, que tampoco... Pero por lo demás ya, los siguientes días ya bien, sin síntomas, ni moco, ni dolor, ni pérdida de olfato, ni de gusto, ni todo esto que se está hablando. Tu mujer la ha pasado también y así ha tenido peor parte, ¿no? Ella es la que la ha pasado, de los 4 que estamos en el núcleo familiar, la que peor la ha pasado, así, porque de hecho todavía la tos la sigue teniendo.
Ella a los 7 días ya dio negativo, pero la tos es verdad que sigue mucho con... Sí, fue lo que más le dio, tos, algo de fiebre, mucho dolor muscular, pero sobre todo la tos, una tos ahí persistente. ¿Y cómo la habéis apañado en la casa, el tiempo que habéis estado? Ha sido peor psicológicamente que físicamente, porque tener 2 niños pequeños y una de ellas con un cuadro asmático y pues la verdad es que al principio pensábamos lo peor. Pero al tener también 2 baños, aislándonos cada uno en una habitación, pues y todo el rato con la mascarilla puesta en casa y durmiendo cada uno por separado, ahí nos hemos ido medio apañando. Pero que al final la niña pequeña la ha pillado. Y sin embargo él no estaba vacunado porque justamente en la semana que habían sacado lo de las vacunas para los menores de 11 años, ella tiene 8 y fue cuando lo pilló de nosotros. Ya estaban empezando a vacunarse los niños de su clase, pero ella no habíamos pedido ni la cita todavía cuando ya lo pilló. De hecho, para no haber, la única de la casa que no estaba vacunada es la que no ha tenido ningún síntoma, nada. Y siendo asmática, alérgica también a alimentos, en fin, que tiene muchas cosillas. Pues es la que mejor lo ha llevado. Es que, sí, la verdad es que sí. No, un poco, este virus es un poco una lotería, ¿no? Que no sabemos cómo le puede afectar a cada persona. Todo lo que escriban y todo lo que digan, cada persona yo creo que es un caso diferente. Incluso en la misma familia, en la misma casa, en la misma unidad familiar, yo creo que cada uno, depende de todo, yo creo mucho sobre la genética o la carga viral también que haya recibido, digo yo, porque no te lo puedes explicar, porque estando los 4 y conviviendo en el mismo hogar, por aunque tengan muchas medidas de aislarte, de mascarilla y tal, pero según dicen este virus, como es tan contagioso, pues tarde o temprano, en un descuido, en cualquier detalle que se te ha pasado, pues lo pilla. Evidentemente vuestra principal preocupación eran vuestras hijas que no lo pillaran y tal, pero me imagino que también de vez en cuando la cabeza se iría pensando en el invernadero, ¿no? En David y en Susana, el coger y decir que ves que están a pleno rendimiento y que estarán ellos sin poder contar con nosotros, que cómo se estarán apañando, ¿no? Me imagino que eso también lo habréis pensado, os habrá venido a la mente, ¿eh? En realidad, claro que piensa en el trabajo, también piensa, aparte de eso, también piensa en que vivimos de los 2 sueldos que tenemos en la casa y si lo estamos los 2 parados, aunque estés de baja, pero ya sabemos también que lo de las bajas no tiene nada que ver con lo que tú ganas trabajando. Entonces, claro, dice el trabajo no sale, pero bueno, se han juntado en este caso el hermano con sus peones, en fin, han hecho ahí un apaño, en vez de coger 2 veces, pues han cogido 1 vez en semana. Al final te tienes que adaptar, hay que ir adaptándose como vayan viniendo las cosas, como todo en la vida. Visto tu experiencia con el virus, la experiencia de tu familia me refiero, ¿qué le diría a la gente? ¿A la gente? Yo, sí, nada. Con respecto al virus. No puedo decirles nada porque estábamos todos vacunados con las 2 dosis. Lo hemos pillado y yo no soy persona, no hemos ido de salir ni a bares ni restaurantes, nos hemos cuidado un montón. De hecho no íbamos ni a casa de mis padres ni a cenar ni a comer, eso vamos, en mi casa estaba prohibido. Y de hecho pues ya te digo, ¿qué le puedo yo decir? Si habrá gente que ha estado saliendo y gente joven que habrá ido de marcha y no tan joven y a lo mejor ni lo han pillado. Y nosotros en este caso que no hemos protegido, pues lo hemos pillado donde menos te lo esperabas, porque se supone que estamos distanciados, al aire libre, y donde menos te lo has esperado, pues ahí las has cogido. Yo dar consejos, no me gusta dar consejos a nadie, porque ya te digo, habrá gente que se ha cuidado y la ha pillado, y gente que no se cuida y que son irresponsables, y igual que si vamos al tema de las vacunas. El tema de las vacunas, yo es que soy... Sí, yo soy el primero que ha ido y me he vacunado cuando me ha tocado, pero que... De hecho, ahora tenía un problema con mi niña pequeña, que era, ya te he dicho antes, que es la única que no estaba vacunada de la casa. Sin embargo, el protocolo, por llamarlo de alguna manera, en el instituto, que es donde tengo al mayor, de 14 años, sí tenía las 2 pautas puestas y lo comunicó que estábamos positivos sus padres en casa y le dijeron que si no tenía síntomas que fuera a clase. Sin embargo, la niña, nos dijeron en su colegio que como ella no estaba vacunada, pues que debía quedarse en casa por precaución.
Entonces lo que yo digo, esto de quedarse en casa yo lo veo como más que un castigo, más que prevención. Porque, como le dijimos a los profesores, mi hijo puede contagiar lo mismo, aun teniendo las 2 vacunas, que mi hija no teniendo las vacunas. Entonces lo que no se está siguiendo es, digamos, un protocolo sanitario. Yo lo que veo ahí es un poco de castigo a la persona que no está vacunada, y que no quiero decir con esto que yo no iba a vacunar a mi hija ni que estemos en contra de las vacunas, al contrario, a lo mejor gracias a las vacunas hemos salido con estos síntomas tan leves. Pero sí es verdad que veo un poco que ahora han hecho dejar a mi niña 3 semanas, porque al final la pillan la última semana, pero esas 2 semanas anteriores las podía haber aprovechado en clase, puesto que ella puede contagiar lo mismo que podía contagiar el hermano. Entonces veo yo un poco eso, no sé, no lo veo muy lógico, la verdad. Porque si lo que se trata es de no contagiar, mi otro hijo debería de haberse quedado en casa, puesto que los padres eran positivos. El mismo riesgo había de contagio, tanto con uno como con el otro, si eso es lo que se va persiguiendo, de evitar contagios. Entonces eso es lo que no he entendido yo muy bien. Y no me ha sentado muy bien que haya estado mi niña 3 semanas haciendo deberes, nosotros no podíamos acercarnos mucho a ella, intentando... Pues tienes que ponerte con ella, ayudarla a hacer las tareas, teníamos que descargarnos la aplicación que nos echaban las tareas de la niña. En fin, que quieras o no quieras, tienes que tener un acercamiento ya con la niña, te están obligando también a pasar más horas dentro del foco. Cuando yo pienso que a lo mejor si fuera estado en clase, a lo mejor todas esas horas de la mañana, pues la niña, pues eso que se está quitando de estar metida en casa con 2 positivos. Esto es muy relativo, ¿no? Te puedes poner a pensar cosas y... no sé, no. Disfruta de mis pimientos en tus comidas, en cualquier época del año. Son de máxima calidad y garantía. Consume producto nacional, consume producto de cercanía. En nuestro apartado de nutrición vamos a hablar de alimentación en esta ocasión y os vamos a contar los beneficios de consumir los dátiles. Bueno, pues si os parece, hablamos del dátil. Que os voy a decir una cosa que os va a chocar a todos, porque el dátil no lo trajeron los árabes cuando invadieron o conquistaron o como queráis llamar la península ibérica. Estaba aquí previamente. Ellos sí que han hecho mucha labor por los dátiles, pero estaba aquí. Es más, antes de que el ser humano fuese ser humano, cuando éramos homínidos, eran abundantísimas todas las palmeras en Europa, pero en toda Europa había otro clima, era un clima parecido al que hoy hay en el norte de África, más seco, menos humedad, y entonces había una cantidad enorme, según atestiguan pues los restos fósiles que se han ido encontrando. Fue cambiando la temperatura y ahora se fueron relegando para la parte sur, en este caso el sur de Europa, que somos nosotros, el sur de España, y para el norte de África. Por eso digo que es un mito la introducción de las palmeras y de los dátiles por parte de los árabes. Pero bueno, siempre se han consumido. Además, se han consumido en todo el mundo los dátiles. Tenemos textos asirios, babilónicos, tablillas egipcias, ideogramas egipcios tallados en pirámides que hablan del consumo de dátiles. En la Biblia se hace referencia a los dátiles y desde luego los árabes desde época preislámica han sido los mayores consumidores de dátiles, pero que sepáis, insisto, que en España romana, previa a los romanos, y la España visigoda, previa a los romanos, hay testimonios del consumo de los dátiles. Los árabes supieron explotar las palmeras en España con técnicas de riego y de cultivo. Eso sí, les supieron sacar rendimiento, pero los dátiles estaban aquí antes de que viniesen los árabes. Y comentada esta curiosidad, pues vamos a hablar de unas características de los dátiles. Yo creo que los dátiles es un alimento pues bastante nuestro, no es una fruta seca, y todos sabéis que son muy energéticos los dátiles, son muy energéticos por la gran riqueza en hidratos de carbono. ¿Esto de qué es sinónimo? Esto entre que son dulces y son energéticos es sinónimo de que es ideal para el consumo de los niños, sobre todo cuando los niños hacen deporte. En vez de consumir una bollería industrial, en vez de consumir un bollo de chocolate, oye, pues dale un puñado de dátiles y un puñado de pasas a los niños para hacer deporte. Sobre todo cuando son deportistas, se puede consumir el dátil previo a la actividad deportiva e incluso después de la actividad deportiva, para tener energía antes de y para tener energía después de. Y también los dátiles tienen una característica, si bien aportan mucho hidrato de carbono, son muy saciantes.
¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ese hidrato de carbono va con muchos nutrientes añadidos, ¿no? No solo es el hidrato de carbono puro y duro como una azúcar refinada, sino que lleva nutrientes y entre otras cosas lleva fibra, que esa fibra hace que se vayan absorbiendo y liberando lentamente ese hidrato de carbono, esos azúcares saludables que lleva el dátil, y entonces pues nos permite estar saciados, con lo cual es un tentempié muy bueno para tomar entre comidas. Y así nos mantiene del mediodía a la noche a la persona que no quiera tomar unos alimentos indeseables de chips y porquerías de esas para aguantar, pues se echa un par de dátiles y sabe que está haciendo un tentempié muy saludable y que es muy rico en vitamina B5, por ejemplo, que es de cara al rendimiento general y al rendimiento deportivo, es canela fina. En segundo lugar, el dátil también es muy importante para la actividad cerebral, tanto para la capacidad como para la agilidad mental. Esto sinónimo de estudiantes. Los dátiles es un alimento esencial para los niños y no tan niños, adolescentes que están estudiando o personas que están en la universidad. Por eso, por esa capacidad, estímulo de la capacidad cognitiva y de agilidad mental, ¿no? Yo los metería, mi consejo siempre ha sido, en personas que están en pleno rendimiento intelectual, meter dátiles en el desayuno y meter dátiles en la merienda. Otro pilar de los dátiles es que son ricos en antioxidantes, como la mayor parte de los frutos secos y las frutas secas son riquísimos en antioxidantes, con toda la capacidad, pues fijaros, desde antienvejecimiento hasta antitumoral, ¿no? Anticancerígena. El dátil destaca dos elementos muy importantes como es el glutatión y es la cisteína, que el glutatión estimula la función hepática, la depuración hepática, la eliminación de metales pesados, y la cisteína, entre otras cosas, pues por ejemplo nos ayuda a fluidificar el moco cuando tenemos un catarro espeso o denso, ahora que estamos sufriendo las consecuencias del coronavirus, ¿no? Otra característica de los dátiles es que son tranquilizantes. Sí, parece mentira, pero sí, son tranquilizantes, combaten el estrés, ayudan a conciliar el sueño, a mantener un sueño reparador. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque tienen un buen complejo de vitamina B y también nos aportan triptófano, que el triptófano es un precursor de la serotonina. Y la serotonina es un precursor de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño y a tener un descanso reparador. Que sepáis, desmitificando un poquito el concepto de triptófano, que no tomas triptófano y a los 15 minutos ya lo has absorbido y está haciendo efecto. Tarda un tiempo en absorberse y tarda un tiempo en hacer efecto, con lo cual es importante para buscar este efecto tranquilizante y que ayude a conciliar el sueño, ingerir regularmente dátiles, no solo una vez al día. El aporte que nos hacen, pues es, ya he comentado, rico en vitamina B, tiene prácticamente todo el abanico de las vitaminas B, tiene potasio, tiene cobre, tiene magnesio, tiene calcio, que es muy importante tenerlo en cuenta para todo el metabolismo del hueso. También nos aporta mucha fibra, nos aporta por cada 100 gramos de dátiles, nos aporta 7,5 gramos de fibra. Cuando, por ejemplo, el consejo de la OMS son 20 gramos para tener un tránsito intestinal regular y preservar de enfermedades degenerativas y problemas de cáncer de intestino grueso y tal, que hoy está tan en boga, pues ya estamos aquí con 100 gramitos de dátiles, que son un puñadito pequeño de dátiles, tenemos 7,5 gramos de fibra. Y esto ya no solo para prevenir problemas debidos al estreñimiento, sino que también nos ayuda a bajar las cifras de colesterol, porque esa fibra liga pues, la grasa saturada que podemos llevar en la alimentación y hace que corra al exterior en vez de quedarse empantanada en nuestro intestino pujando por absorberse. ¿Cómo comerlos? Pues hay múltiples posibilidades, ¿no? Siempre los dátiles se han comido de postre. Yo os los estoy recomendando como tentempié para evitar comer comidas más perjudiciales, que suelen ser dulces o saladas, que eso desde luego ayuda a todo menos a mantener la salud. Se puede añadir a los postres, se puede añadir a comidas, ahora os voy a dar unos ejemplos. Y también es muy interesante tomar los dátiles por la mañana en mueslis, es decir, con cereales. Una mezcla de cereales que puede venir ya comercializada con dátiles o sin dátiles. Yo recomiendo hacerla casera, hacerla en casa y añadirles unos dátiles picados, ¿no? Una vez que los tengamos en casa los dátiles, es importante la forma de conservarlos para que no se apolillen, para que no se puedan poner malos. Yo recomiendo un bote de cristal y con cierre hermético y en un sitio seco y oscuro, en la taquilla de la cocina, donde están los dulces, donde están los postres, ahí nuestro tarrito de cristal de dátiles. ¿Qué puede dar problemas? Bueno, sí.
nada es bueno absoluto ni malo absoluto, ¿no? Ya sabéis, el yin y el yang, la parte buena y la parte mala, ¿no? Pues los dátiles también tienen su pequeño problemita. En primer lugar, ¿qué es? Que nos aporta muchísimas calorías. Que determinadas personas que, por ejemplo, quieren hacer una dieta o que estén sobradas de peso, pues igual no pueden meter con alegría los dátiles en la alimentación, que eso realmente no es un problema. Lo que sí es un problema es que si lo consumimos masivamente los dátiles, nos puede dar problemas de caries, porque quieras o no es hidrato de carbono, cuando nosotros lo masticamos, como debemos masticar un alimento un montón de veces antes de ingerirlo, pues puede perjudicarnos de cara a infecciones de dientes y tener una boca séptica, ¿no? También, si una persona tiene algún problema digestivo, que tenga el aparato digestivo, el estómago un poquito al bies, que sea delicado, pues hombre, si toma muchos dátiles pudiera tener diarrea o pudiera producirle gases o le pudiera producir ardores, pero vamos, que son rayas en el agua, que no creáis que todas las personas que tomen dátiles van a tener este problema. Ya digo, son de forma puntual, por lo mismo que puede dar migrañas. ¿Por qué? Porque tiene tiraminas. Entonces, si una persona que sea propensa a la migraña, pues le metemos la tiramina de dátil, pues a esa persona le puede perjudicar generando o dando una crisis de migraña, ¿no? Y dentro de cómo comerlos, pues tenemos múltiples recetas, ¿no? Las formas culinarias de cómo comer dátiles, pues ahí echar un poquito de imaginación o mirar lo que se ha hecho en la cuenca mediterránea toda la vida, ¿no? Meter el dátil en la ensalada, hacer lo que os he comentado, la granola casera, los mueslis caseros, el dátil en bizcochos, pues eso nos va a evitar el abusar del azúcar. Desde luego, marida muy bien el dátil para hacer un bizcocho con un azúcar integral, evidentemente mejor que un azúcar refinada, ¿no? Ya a nivel de carnes y tal, el cochinillo relleno de dátiles es un mito en la cocina, ¿no? Lo mismo que una salsa con mahonesa de dátiles para aderezar el pescado, también es otro mito, maridan muy bien. O los dátiles envueltos en bacon, también es otro de los piscolabis previos a la comida de Navidad, pues es otro mito. Una forma muy novedosa de tomar el dátil es en forma de fondue de verduras. En forma de fondue de verduras y dátiles, pues una forma original de tomar algo sano, algo agradable al paladar y algo novedoso, ¿no? Que puede romper, ¿no? Puede romper en la mesa cuando lo pongamos. O si ya nos vamos un poco más a otras latitudes, por ejemplo, tenemos el arroz caribeño, que sería la paella del Caribe, pero que en vez de llevar las gambas y estas historias que echamos nosotros, pues les meten sus dátiles, oye, y no sabe mal. Es un gusto, un sabor diferente que igual te rompe el paladar para lo que estamos habituados, pero bueno, es otra forma de comer dátiles. Con respecto a los diabéticos, quiero puntualizar que hay dos tipos de diabetes, la diabetes insulino dependiente, la tipo 1. Entonces, ojo, en este tipo de diabetes sí que nos podría descompensar la necesidad de insulina que podemos requerir. Ahí mucho ojo, casi yo recomendaría, a no ser que esté muy estable, pero yo recomendaría no tener iniciativa y tomar dátiles, os recomendaría no tomar dátiles. Luego tenemos la diabetes tipo 2, que normalmente son diabetes que suelen ser estables, son las que requieren una medicina por boca o un tratamiento oral, pues ahí sí que podemos utilizar los dátiles. Es más, yo recomendaría utilizar más los dátiles que cualquier otro dulce, porque el dátil, como ya os digo, tiene fibra, entonces va a hacer que se absorba el hidrato de carbono mucho más lentamente, con lo cual nos va a descompensar mucho menos el nivel de glucemia en sangre. Entonces ahí sí, y las personas diabéticas tipo 2 se puede meter en un bizcocho y se puede tomar, pues porque claro, los diabéticos tipo 2 toman bizcocho, pues en vez de hacerlo con azúcar, oye, pues hacerlo con dátil. Estáis haciendo un bizcocho doblemente sano, doblemente compatible con vuestra diabetes, y eso os va a permitir tomar vuestro bizcocho sin el riesgo de que os descompense porque estáis metiendo azúcar blanca o azúcar refinada, ¿no? Ahí es muy interesante el dátil para este tipo de diabetes tipo 2, para tener su pisco labis dulce sin descompensar el azúcar y disfrutar un poquito de la vida, que también os lo merecéis. Mira la calidad de mis pimientos, están buenísimos. Disfrútalo en una ensalada, parrillada o asado al horno. Compra producto español, consume producto de cercanía. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de los programas tanto en el canal que la Televisión Pública Motrileña tiene en YouTube, al que os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos que también tenéis disponibles en nuestra página web www.telemotril.com.
telemotril.com. Más sector primario en nuestra página de Facebook, Sector Primario Telemotril, donde vais a poder encontrar información actualizada siempre sobre agricultura, ganadería y pesca, además de curiosidades y temas muy interesantes de nuestros agricultores. Lo único que me queda es desearos que sigáis siendo muy felices y que no os olvidéis de sembrar muchísimo optimismo.